Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de entrevistas Mujeres en la Bioética, el cual inauguramos el pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que es la doctora Lisbeth Sagol Sales. Vamos a iniciar leyendo una reseña de ella y vamos a pasar posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Lisbeth Sagol es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesora titular C de tiempo completo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2, acaba de concluir su periodo como representante de México en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, un cargo que ocupó desde 2014. Es profesora de ética y bioética en el colegio y los posgrados de filosofía y de bioética, y es autora de más de 50 artículos y capítulos en libros publicados en revistas nacionales e internacionales. Entre sus libros destacan Ética de Nietzsche, 1996-2005 son las ediciones, Interfaz Bioética de 2006, La ética ante la crisis ecológica del 2014 y Femenino Masculino, Pensar la mismidad, alteridad en la ética del 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora, el día de hoy. Y bueno, me gustaría iniciar preguntándole si nos puede platicar un poquito sobre cuál fue su aproximación inicial a la bioética, cómo llega usted a esta disciplina y en qué momento decide invertir su carrera en esta área del conocimiento. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por participar en esta serie de entrevistas con célebres colegas. Bueno, mira, yo trabajé 20 años Nietzsche, la ética en Nietzsche, y es una ética muy relacionada con la vida. O sea, para Nietzsche el individuo tiene que sentirse parte del cosmos, parte de la vida, para sentir su propia vida, y solo sintiendo su vida comprende la vida, ¿no? Entonces yo estaba en ese universo maravilloso de la vida, y a eso me dediqué mucho tiempo, acompañada por el seminario de ética de Juliana, o sea, en diálogo con sus planteamientos éticos, que son los que a mí me formaron. Pero yo tenía también como un atravesamiento con una obra que fue muy importante para mí, que es El porvenir de la filosofía de Eduardo Nicol. Ahí se hace un diagnóstico del presente muy severo y un poco desolador. Entonces, Nicole nos habla con mucha lucidez y con mucha razón de muchas cosas que están pasando hoy. Y critica la ciencia, más bien el reductivismo de la ciencia, no la ciencia en sí, porque para él la filosofía es ciencia y las ciencias puras son fuente de conocimiento y de formación. Pero sí critica esta ciencia dedicada a la cantidad, a la medida, y que reduce los fenómenos, que les quita su cualidad y su complejidad. Entonces él ve ahí una crisis de las ciencias, y también, bueno, critica cómo nos hemos masificado y ya no importa el individuo, cómo estamos sumidos en la uniformidad. Critica el imperio de la tecnología y cómo con esa tecnología, que puede usarse para bien, o sea, no es que sea antitecnócrata, antitecnología, pero sí antitecnócrata, ¿no? O sea, cuando se convierte el poder de la tecnología en algo que nos organiza la vida. Ajá, y cada vez lo vemos más, y habla mucho de la cibernética, que la cibernética pues nos va a organizar la vida y vamos a hacer un número en Hacienda, en la UNAM, en los seguros de vida, ¿no? Y tal cual. Entonces, bueno, y la destrucción de la naturaleza que se está haciendo.
cómo se ha enrarecido, cómo se empezaba a enrarecer la vida. Es un libro de los 70s. Entonces, pues es muy desolador, salvo, dice Nicole, que el sujeto ético conserve esperanza, le interese fomentar la esperanza, aún a contracorriente. Y salvo también que la ciencia comprenda su relación con la sapiencia. Entonces, cuando conozco a Potter y Potter dice que la bioética es una nueva ciencia que relacione los conocimientos científicos con la sabiduría, con la sapiencia. Entonces yo digo, entonces hay un camino para, para salir de lo desolador del presente, ¿sí? Que por muy realista que sea, pero necesitamos una salida de eso, definitivamente. Y bueno, en ese momento viene el boom de los comités internacionales de bioética, de los comités locales, aquí en México también, en varios países, y entonces era, pues sí, era esperanzador, ¿no? Poder hablar de estos problemas, poder confrontarlos y bajo el ánimo de Juliana González vino la posibilidad de crear el posgrado de bioética. Entonces ahí es donde dije, pues me voy a dedicar a la bioética porque ya teníamos un sitio en la UNAM, ¿sí? Un institucional establecido para dedicarnos a la bioética. Entonces sí fue pues una apertura al futuro. Me gusta mucho esto que mencionas de la esperanza y de, bueno, y de un libro que se publicó hace tantas décadas y que ya preveía todo lo que se venía y que ahorita estamos en una situación terrible y catastrófica en muchos sentidos. Y bueno, con esto de background me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes que ha evolucionado la bioética desde que empezaste a trabajar en ella en todas estas décadas? ¿Cómo sientes que ha sido esos cambios y cuáles han sido, en tu opinión, los cambios más importantes que se han desarrollado en estas décadas precedentes? Sí, bueno, yo siento que la bioética se ha hecho menos principalista, que al principio predominaba mucho los cuatro principios famosos y incluso los principios se han hecho mucho más porque la bioética se ha abierto a una realidad social, se ha convertido en más crítica. No se trata solo de regular los excesos y los abusos, sino que se trata de entender los contextos, las situaciones, incluso las narraciones de, por ejemplo, los enfermos o las narraciones de la mujer, las narraciones de cómo vive en las comunidades la adopción de la tecnología. Entonces, se ha hecho mucho más comprensiva que principalista y se ha hecho más crítica también. O sea, ya ve, pues sí, con crítica la tecnología, eh, los abusos a los que se puede llegar. Bien, y quería también preguntarte, desde una perspectiva muy personal, sobre todo esta es una pregunta muy dirigida a los estudiantes y a las estudiantes, ¿por qué es importante la bioética? ¿Por qué estudiar bioética por sobre otras disciplinas? ¿Qué podríamos decirle a las nuevas generaciones sobre eso? Sí, bueno, porque lo importante es la ética más que nada, ¿no? Es poder centrarte en una construcción
de autoconsciente de valores. Ese es el meollo. Pero esto no se puede hacer sin conciencia del presente. Y esa conciencia del presente te la da la bioética. Entonces, hoy por hoy, ser sujeto ético es estar abierto al BIOS, estar abierto a la tecnología transformadora del BIOS, para bien y para mal. Uh-huh. Entonces, es situarte en el presente. Para mí, la bioética es eso, es adquirir conciencia de nuestra actualidad y de nuestra gran responsabilidad con la actualidad. Por supuesto. Y bueno, ¿cuál sería para ti el tema más relevante de la bioética actualmente? Independientemente de lo que cada uno de nosotros estudiamos, ¿cuál dirías que al pasar de los años se ha convertido en un tema fundamental para la bioética? Pues definitivamente entender el BIOS en su dimensión global, entender el gran ecosistema de la vida. Y lamentablemente esto se ha convertido en lo más importante por la crisis ecológica. O sea, el tema se dice fácil como medio ambiente. No, no es medio ambiente, es crisis ecológica. O sea, cómo hemos fracturado los ecosistemas, cómo hemos, como dice Aldo Leopold, enfermado la tierra. Eso es lo más importante, entender qué hemos hecho y qué podemos hacer. ¿Sí? Y dentro de esta crisis ecológica hay un tema íntimamente relacionado que es la sexta extinción. O sea, cuando vemos cómo se han deteriorado las otras especies, cómo vivimos en un mundo enrarecido, achatado del contexto de la vida que nos ha acompañado siempre, cómo hemos amenazado la sobrevivencia de los otros animales, es terrible. Y junto con esto, ¿cómo estamos amenazando el futuro de las nuevas generaciones? Es que sí, hay como una voz de alarma y o nos ocupamos de la crisis ecológica, de la sexta extinción que puede arrasar con nosotros, ¿sí? Que no solo sería un ecocidio, que ya muchos hablan de ecocidio y nuestra responsabilidad, sino un suicidio. O sea, va a haber futuro para las nuevas generaciones. Kant siempre dice que nos es inherente la idea de humanidad, en el sentido de que traemos a todos, todo el pasado está en nosotros, pero también tenemos la proyección al futuro, es inevitable proyectarnos al futuro. Y hoy por hoy, cuando pensamos en esa proyección, pues sentimos la gran responsabilidad de hacer algo, de tomar el tema ecológico, pero radicalmente en serio, y siento que la bioética cada vez va más por ahí, que o se hace realmente amiga del BIOS general o no va a sobrevivir, ni ella, ni nosotros, ni nadie. Sí, ya estamos en un tiempo que ya no hay marcha atrás y sí tenemos que reconocer que estamos en una crisis ambiental donde ya no tenemos ni siquiera margen, ¿no? Como las entrevistas que han estado saliendo con delegados europeos donde dicen, es que ya ni siquiera la solución tecnológica es una solución de verdad porque ya no nos queda tiempo, ¿no? Se necesitan reformas masivas, superestructurales y tenemos que actuar conforme a la crisis, ¿no? Sí, es un tema Claro. terrible. Y mucha gente coincide en que es ahorita el tema más relevante para la Y bioética, que la tenemos crisis. que actuar con esa conciencia
de crisis y crítica y formar en esa conciencia para que hagamos lo que se pueda. No es que vamos a cambiar el clima, evidentemente, ¿sí? El clima sigue su evolución, el cambio climático está en un extremo, como tú dices, ya casi no se puede hacer nada, pero hacer menos terrible el colapso, porque ya Sí, muchos hablan de colapso climático, no de cambio. sí, y actuar con muchísima rapidez y urgencia. Muy bien, considerando que este ciclo de entrevistas surgió para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, me gustaría preguntarte, ¿cuál dirías tú que es la principal aportación de la bioética a la lucha feminista? Bueno, pues mira, yo aquí veo que la conciencia bioética en sus orígenes que nos alertó sobre lo que está pasando con la vida en todos sus ámbitos, médico, las ciencias de la vida y el gran ámbito de la vida, que esto hizo posible para el feminismo el abrirse al ecofeminismo. O sea, el feminismo estaba muy encerrado en la victimización de la mujer, en defender los derechos de la mujer, y de pronto viene la primera ecofeminista, Françoise Dobon, que dice, pero es que no somos las únicas excluidas. Lo que ha sido excluido es todos los demás débiles y la naturaleza misma. Entonces es hora de que el feminismo se ocupe de la vida y yo siento que esto fue gracias a que ya venía la bioética empujando, ¿sí? Además coinciden en la década de los 70s. Entonces, eso por el lado de que el feminismo se nutrió de esto y surge esta nueva vertiente. Y también el ecofeminismo y el feminismo han aportado mucho a la bioética, porque le han dado conciencia de las desigualdades que tienen que equilibrarse, que no podemos seguir hablando de los grandes valores y los grandes principios de bioética sin ver que hay un trato desigual en la salud para la mujer, que hay un trato desigual en la investigación clínica, en los medicamentos, incluso en las aseguradoras, ¿no? Entonces, en todos estos, y que se trata finalmente de dignificar a la mujer, ¿sí? Que no puede haber bioética si no se le da a la mujer un papel tan digno como el del hombre. Esa es una bonita forma de responder la pregunta. Muy bien, ahora para terminar, me gustaría preguntarle, de todas las obras que usted ha leído o ha escrito, ¿cuál es, bueno, dentro del ámbito de la biótica, cuál es una de sus favoritas y por qué? Bueno, hay un libro que no es así, tal cual no dice bioética, pero que nos habla de la vida y de la formación de la vida y el hombre, el ser humano dentro de ella, que es El juego de lo posible de François Jacob, que está en el Fondo de Cultura y que nos da una descripción muy viva y muy científica. François Jacob fue premio Nobel de Biología, de cómo fue evolucionando el genoma más simple, haciéndose cada vez más complejo, y cómo tomó las distintas formas que ahora están en las especies y cómo llegó a hacerse el ser humano, que entre paréntesis su especificidad de lo humano es la complejidad y la comunicación. Entonces es hermoso
ver cómo sin la comunicación no sobrevivimos. Y esto viene desde las otras especies, pero en nosotros la comunicación se enriquece muchísimo. Entonces, ese es uno. Otro, coincido con Juliana, que la parte de su libro El poder de Eros, que habla de bioética, es muy sintético, nos da una buena visión y sobre todo hace hincapié en que la bioética, las cuestiones de bioética son de disputa, de discusión, de constante revisión, que nunca hay nada definitivo. Y eso es también lo que hemos visto en la evolución de la bioética, que hay que revisar los temas, ¿sí? Que no, y los acuerdos a los que se llegan. Entonces hay que seguir avanzando. Y luego de los que yo he escrito, pues el que más me gusta es La ética ante la crisis ecológica, que ya es con una mirada ecofeminista, ¿sí? De cómo la crisis ecológica está relacionada con la subordinación, la inferiorización que se ha hecho de la mujer. No porque sea una relación paralela, ¿verdad? Idéntica, pero sí hay la falta de dignidad de la mujer va junto con la falta de dignidad de la naturaleza. A las dos se les ha menospreciado y la dignificación de la mujer va con la dignificación de la naturaleza. Entonces, ese libro que tiene también sus errores y sus excesos, pero es un gran empuje y fue un gran empuje para mí de visualizar la crisis ecológica junto con la crisis del patriarcado. Muchísimas gracias, doctora Zagols. Con esto terminamos. Vamos a compartir los links de todos los libros que mencionó en la descripción de la entrevista. Y bueno, le queremos agradecer infinitamente su presencia el día de hoy y haber compartido su experiencia personal con nosotros y sus conocimientos. Y esperamos que comparta con nosotros nuevamente en las actividades del PUB. Con esto nos despedimos. Les deseamos muy buenas tardes a todas, todos y todes y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego y gracias a ustedes. Gracias.